Bueno, este es el primer video de una serie que vamos a hacer, ¿verdad? De Fundación Profética. Le puse por nombre Derecho, Torá y Ley. La razón es la siguiente, porque yo soy jurista y hay que aprender que la Biblia tiene una estructura jurídica y esa estructura es necesario para poder comprender, ¿verdad? Que de principio a fin, ¿verdad? Tiene una secuencia. Entonces, en el hebreo, la Biblia tenemos que comprender que la Biblia es hebrea. Usted está leyendo un libro hebreo con personajes hebreos, estructura hebrea, historia hebrea, ¿verdad? Tenemos a un Mesías hebreo, tenemos todo en hebreo. A los apóstoles son hebreos, entonces tienen una mente hebrea. Entonces hay que leerla con lo que se llama en el derecho, en la parte consuetudinaria, que viene siendo todo lo que es la ley oral, la costumbre, lo que la persona, la fuerza legal. En el diccionario jurídico, yo tengo de Manuel Osorio, cuando se le nombre diccionario jurídico va a ser este diccionario, ¿verdad? Tenemos que costumbre significa practicado como costumbre y como su fuerza legal consiguiente, salvo prohibición legal. Es algo habitual. Así mismo lo dice, es algo habitual que se vuelve costumbre en un pueblo. Entonces comencemos para comprender que la palabra Torah, ¿qué significa la palabra en hebreo, Torah? La palabra en hebreo es un precepto o estatuto específico, el decálogo o pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal, ley. Viene de la palabra yará, que tiene como raíz fluir como agua. La Torah es agua, es parte del espíritu. También es como lanzar, también significa como lanzar una flecha o disparar, porque tú das con certeza al punto. Apuntar, destacar, como señalando con el dedo. Enseñar. Esa es la palabra, ¿verdad? Torah en hebreo. El decálogo, para quien no lo sepa, o Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, a nosotros se nos traduce en nuestras Biblias cotidianas que tenemos, ¿verdad? La palabra se nos traduce como ley. Entonces, en el diccionario jurídico, ley se entiende como toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar. Es un precepto dictado por autoridad competente, porque tiene que ser hecho por una autoridad, mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Las leyes pueden ser derogadas por otras posteriores emanadas del órgano legislativo competente. Eso es ley en el término jurídico. Ahora bien, nosotros tenemos que ver la Biblia como una constitución. Entonces, la palabra preámbulo en las constituciones viene siendo como el espíritu. Es la primera parte donde te dice, bueno, este estado va a ser paz, va a tener tales elementos. Ese es el preámbulo, tiene este espíritu. Bueno, les voy a decir qué significa en el diccionario jurídico. El preámbulo es prefación, o sea, prólogo. Es un acuerdo, es como decirte lo que viene antes del libro, antes de la escritura de toda esa ley, ¿verdad? Que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar, probar, mandar, pedir. Jurídicamente hace referencia a la enunciación previa que contienen algunas constituciones respecto a los principios que las inspiran y que han sido tenidos en cuenta por las constituyentes. O sea, tiene un espíritu, algo que las inspira. Ese es el preámbulo, ¿verdad? En nuestra Biblia también tenemos ese preámbulo. Y ese preámbulo viene siendo, ¿verdad? Lo que le llaman el Shema. En el hebreo se le llama el Shema, ¿verdad? Que es Shema Israel. Ellos le dicen Adonai porque no nombran el nombre sagrado de Dios, pero a los efectos se los voy a decir
para que lo puedan entender. Shema Israel, Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ejad. Que esto significa lo que está en Deuteronomio 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces, para los efectos de la Biblia, Dios es uno. Ese es el preámbulo y eso está contenido en toda la Biblia. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, todas las constituciones tienen lo que después desglosan como unos principios. Esos principios, ¿verdad? Que se llaman principios fundamentales, que en el diccionario jurídico significa comienzo de un ser, de la vida, un fundamento de algo, la máxima. Entonces, esos principios fundamentales que son la base, un fundamento, ¿verdad? Son los llamados en la Biblia los 10 mandamientos, que en el hebreo se llaman, no se le dice 10 mandamientos, sino se le dice las 10 dabar, que son las 10 palabras, porque son las 10 palabras dadas por Yahweh. Entonces, la palabra dabar, para que entiendan en hebreo, es como la materia, como la de lo que se habla, o cosa, causa, acta, acuerdo, acusación, asunto, caso, causa, celebración, cosa, crónica, decreto, una dependencia, designio, un discurso, edicto, hecho, historia, información, lenguaje, ley, mandamiento, mandar, es un mandato, orden, precepto o sentencia. Ya podemos ver varias palabras jurídicas allí, por ejemplo, la sentencia, un mandato también, una orden, ¿verdad? Entonces, de estos principios, tú desglosas todos los demás, que son las demás, lo que le llaman estatutos, que son todos los estatutos después que contiene lo que le llaman la Torah, que son, como te dije, los primeros 5 libros. Los profetas, ¿verdad? Todos los profetas siempre te hablan y te hablaban de regresar a las sendas antiguas, que precisamente es la Torah. Y entonces de allí podemos ver la importancia. La Torah también, en la Torah está contenida todo lo que es el Mesías, su venida, cuál era su propósito, todo lo consigues en la Torah. Ahora, para que tú me puedas entender, porque yo te explico todo esto en esta estructura, para que puedas comprender la razón por qué en el Nuevo Testamento, que se llama Brit Hadashah en el hebreo, ¿verdad? El Mesías dio en Mateo 5, 17 al 20 una palabra que muchas veces, por no conocer las estructuras jurídicas, no las comprendemos. Entonces, dice así: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos una palabra, varias palabritas jurídicas, ¿verdad? Como es la palabra abrogar. La palabra abrogar es un término jurídico y en el diccionario te lo explica así, ¿verdad? Te sale 2 palabras, abolición y derogación. Entonces, cuando tú buscas la palabra abolición es acción o efecto de abrogar, suprimir o anular una ley, decreto, uso, costumbre. Y la palabra derogación
es dejar sin efecto o suprimir parcialmente una ley. La palabra suprimir en un diccionario normal significa hacer, cesar, hacer desaparecer, omitir, callar, pasar por alto. Entonces, el Mesías, ¿qué nos está diciendo el Mesías así ahorita? Él anuncia allí, ¿verdad?, que él no vino a dejar sin efecto o anular todo este fundamento espiritual, ¿verdad?, contenido en la Torá, sino que fue a cumplirlo. ¿Dónde confirmas que no quedó derogado? Él te está confirmando, te responde en un término. En el derecho te dice un término es un lapso de tiempo y él te lo da. ¿Qué significa? ¿Verdad? Cuando él dice, cuando coloca hasta que pase el cielo y la tierra. Hasta, esa palabra hasta es un término. Y te dice también hasta que todo se haya cumplido. Ese hasta que pase el cielo y la tierra todavía no ha pasado. Todavía la tenemos en cumplimiento, ¿verdad? Y lo confirma cuando te dice ni una jota ni un tilde dejará de pasar. Las letras hebreas, ¿verdad? La J es una letra hebrea y el tilde también. La J es la letra B, que llaman ba, y es como una rayita así, ¿verdad? Y el tilde, como hiciste cuando tú haces así, ¿verdad? Pero uno solo chiquitico, que es la letra Yod en hebreo. Entonces te está diciendo, esta rayita chiquitica no va a dejar de pasar, ni esta pequeñita, más pequeñita todavía, tampoco. Entonces, también él explica, inclusive, ¿verdad?, te confirma lo que es la palabra suprimir, que también la habremos, porque acuérdate que derogar puedes suprimir una parte, tampoco le puedes quitar una parte, decir esto sí, esto no, no le puedes quitar, no puedes suprimir, ¿verdad? Eso es la palabra suprimir en el derecho. No lo puedes hacer, ni uno solo de estos mandamientos. Te reduce, porque te reduce el poder espiritual en el reino de Yahweh. Y él lo confirma, si lo practicas, porque cuando dice, si tú lo practicas y lo enseñas, no omitiendo nada de esta palabra, nada de esta ley, nada de esta Torá, no emitiéndolo, serás grande, serás poderoso, tendrás la unción, tendrás la revelación. Pero si tú le quitas y le omites, serás pequeño. Y así mismo lo enseñarás, pero tú eres pequeño y haces que los demás también aprendan de ti a ser pequeño, ¿verdad? Entonces, también te dice que no entras en el reino de Yahweh, ¿verdad?, si no te sujetas a la constitución de ese reino, porque como todo reino tiene sus leyes. Si los reinos humanos tenemos las leyes, el reino espiritual de Yahweh tiene sus leyes, y ya la tenemos establecida, como te estoy explicando, ¿verdad? La pregunta es, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quedó abolida la ley cuando vino el Mesías? La respuesta te la dice el mismo Mesías, y es no, no está abolida. Este reino es espiritual, las leyes son espirituales, ¿verdad? Y como reino tiene sus leyes, como te vuelvo y te repito. Con ellas, ¿qué pasa que con ellas? Con ellas tú sabes lo que es pecado, ¿verdad? Con ella te define qué es del reino de Yahweh y qué es no, y qué es pecado, ¿verdad? Por lo cual, Pablo, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, Nuevo Testamento, tenemos a Pablo, que es el que escribió el libro de Romanos, y él lo explica muy bien en el versículo de Romanos, el libro de Romanos 7, del versículo 7 al 25. Se los voy a leer, ¿verdad?, de la Biblia misma. Ya que la tengo marcada acá. Y dice así, establece, en el derecho diríamos, se establece así. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocía el pecado sino por medio de la ley. Quitémosle la palabra ley y pongámosle la palabra Torah. Todas las que diga ley te voy a poner la palabra Torah.
¿Qué diremos entonces? Lo voy a volver a repetir. ¿La Torá es pecado? De ninguna manera. Más bien no conocía el pecado sino por medio de la Torá. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque sin la Torá, el pecado está muerto. Porque no lo defines, no lo ves. Así que en un tiempo yo vivía sin Torá, pero cuando vino el mandamiento, ¿verdad? El pecado revivió, lo pude ver, está allí, pero yo morí, dice él. Y este mandamiento que era para vida, porque es de vida para el reino de Yahweh, se te convierte, resultó ser para muerte. Entonces, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Podemos decir que tú espiritualmente estás muerto si tú no buscas las cosas de Dios, si no te sujetas a la Biblia, a lo que está escrito aquí. De manera que la ley, o sea, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí yo no veo abrogación. Estos escritos fueron hechos hace, ¿verdad?, 60 años después que el Mesías vino aproximadamente, o sea, y todavía, aquí tú lo ves, él no está abrogando. Entonces, dice aquí, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera, al contrario. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torá es espiritual. Hay que definir que estas son leyes espirituales, y él lo define así. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la Torá es buena. Porque si tú haces lo que no quieres, ¿verdad? Apruebas que la Torá es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Entonces ahí tienes viviendo, te define la Torá que el pecado está morando dentro de tu cuerpo. ¿De dónde cuando el Mesías hizo las ministraciones, las liberaciones, los demonios salían dentro de los cuerpos? ¿Dónde mora ese pecado? Dentro de tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que mora en mis miembros. Podríamos dejar esa parte hasta allí, ¿verdad? Y pudiéramos definir, para concretar, ¿verdad?, que cuando estamos en la carne no podemos agradar a Dios, no podemos agradar a Yahweh. Entonces tú, para poder que el Espíritu de Dios more en ti, como lo dice aquí, para tu poder tienes que aceptar el sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y sujetarte a las leyes de Dios, del reino, para que tú puedas, ¿verdad?, conocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Esa es la enseñanza que tenía para ustedes hoy, ¿verdad? Espero que sea de edificación, ¿verdad? Continuaré haciendo otros escritos. Le puse como título a los videos Fundación Profética. Y bueno,
Espero que haya sido de bendición para ustedes.